Hombre, no solo no existía un atlas sonoro como una obra completa, es que no, prácticamente no existía ningún documento sonoro en el que se pudiera oír hablar en asturiano, de forma natural, se entiende, ¿no? Entonces yo pienso que este atlas sonoro de la lengua asturiana viene a paliar esa carencia, que es llamativo que después de más de un siglo de investigaciones escritas sobre el asturiano, haciendo pues, trabajos de gran envergadura y de reconocida solvencia científica, artículos de todo tipo sobre las variantes dialectales, que no se pudiera escuchar ni un solo documento sonoro hablado de forma natural por los distintos por hablantes de las distintas zonas en las que se habla asturiano. Sabemos que el asturiano es una lengua riquísima en variantes dialectales y esas variantes merece la pena recogerlas y documentarlas y que puedan ser escuchadas en formato sonoro, y pienso que eso es una herramienta educativa, pedagógica de primerísimo orden, tanto para los chavales que empiezan ahora a estudiar asturiano en las escuelas, como los que están en el instituto, como investigadores de universidad que están haciendo incluso la tesis doctoral, porque tienen la oportunidad de escuchar este habla, además grabada con calidad digital, con un buen sonido y en fin, que va a documentar toda la región en todas sus variantes dialectales.